Hola, buenos días desde La Habana. Y sí, llegó el miércoles, el día atravesado, la jornada puente, la jornada bisagra entre todo lo que hemos hecho y lo que falta por lograr en la semana. Además, yo soy Joanny Sánchez, cubana, ciudadana, periodista, y el día ha amanecido algo nublado, con bastante brisa aquí en la capital cubana, de manera que abriré de par en par esta ventana 14 a ver si logro que entre algo de ese fresco informativo, pero sobre todo para asomarme e invitarlos a ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 19 de mayo de 2021 aquí en Cuba. Hoy voy a empezar hablando de obras faraónicas. Sí, ya verán a qué me refiero, pero antes voy a pasar a servirme el cafecito informativo que, como saben los que siguen tradicionalmente este programa, está recién colado, acabado de salir de la cafetera. Así que lo pongo en la taza, lo dejo refrescarse unos breves segundos y mientras tanto les comento los titulares de este miércoles, el mismísimo centro de la semana. En un primer momento hablaré del puerto de Mariel. Sí, les dije que iba a tratar de obras faraónicas que han pasado a estar en un silencio incómodo. En un segundo momento, en Santi Espíritus, al centro de la isla, la policía pedirá el carnet de identidad en las calles, en los centros comerciales, para identificar a deudores, sí, gente que no ha pagado las multas de los últimos meses. También Cuba vive su peor semana de contagios y muertes desde que comenzó la pandemia, y ya les daré algunas cifras. Y por último, en un año en que apenas hemos podido ir a los cines y a los teatros y a los museos, bueno, pues los museos de arte en Cuba tendrán un diálogo entre colecciones que se podrá visitar de manera virtual a través de internet. Dicho esto, presentados los titulares, ahora sí llega ese momento mágico, especial, el más esperado del día, en que tomo la cucharita para revolver y así refresco este cafecito informativo, y de paso también pues hago la cortinilla musical de este programa. Ya sé que a otros me acompañan con un café con azúcar, el mío está amargo, algunos tienen un té, un mate al otro lado del Atlántico, y a otros se están atreviendo con un vino, una cerveza, pero yo tengo un cafecito recién colado, amargo, sin una gota de azúcar y siempre necesario. Después de este primer sorbito, que me da muchísimas energías para seguir en mitad de la semana informativa, los invito a que pasen por las páginas del diario digital 14ymedio.com, y allí podrán ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Y diciendo esto, me voy realmente con una no noticia, la no noticia que apenas sale en la prensa oficial en comparación con hace unos años, cuando los titulares de los medios controlados por el Partido Comunista Cubano pues se llenaban de frases relacionadas con el puerto de Mariel y especialmente con la zona especial de desarrollo Mariel. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de aquellos años? Hace más o menos un lustro este tema del puerto de Mariel estaba en efervescencia. Parecía que era la obra faraónica que iba a legar a la isla Raúl Castro. Era como su estandarte de administración y de mandato, legarle al país este puerto que en teoría es súper moderno, con unas capacidades tremendas para mover mercancía. Y poco a poco, señoras y señores, ese tema ha ido pasando la página, apenas se habla de él ya, y uno se pregunta, aquella obra mastodóntica o faraónica que tanto y tanto se nos prometió que iba a ayudar a la economía del país, al trasiego de productos y mercancía, al empleo, a la bonanza de toda la isla, ¿qué ha pasado con ella? Bueno, apenas salen informaciones en la prensa oficial. Ha pasado de encabezar titulares, reuniones constantes, consignas y llamados a que ahora sí el desarrollo del país era como una lanzadera de cohetes siempre hacia arriba, a simplemente tener muy poca información, muy pocos datos de qué está pasando ahora mismo en el puerto de Mariel, especialmente en la zona especial de desarrollo de Mariel, que estaba pensada para inversionistas, para empresas extranjeras, para ubicar allí una especie de polo económico y comercial que iba a ser el corazón de financiero, el corazón de la inventiva, el corazón de las inversiones y el corazón de las finanzas de esta isla. Lo cierto es que en medio de este silencio
de que apenas se habla del puerto de Mariel, hemos sabido que, por ejemplo, las casas que se construían para algunos de sus directivos en una zona del municipio Plaza de la Revolución, aquí en La Habana, a una larguísima distancia del Mariel, más de 50 kilómetros, pues resulta que están paralizadas por falta de dinero. O sea, puede acercarse a un reportaje que llevamos en las páginas de 14 y medio, donde contamos cómo está paralizada la construcción de estas viviendas dedicadas a directivos del puerto de Mariel. Estas son señales, uno tiene que empezar a atar cabos, porque ante el secretismo de la prensa oficial, estas son las señales que dan de que todo el proyecto está ahora mismo en quiebra, deteriorándose, paralizado, o al menos no está dando los resultados que se pronosticaron y que nos prometieron. Ahora bien, por ejemplo, de los últimos datos que se saben del puerto de Mariel es que entre el 2018 y el 2019 su actividad comercial se redujo un 7.9. Se supone, no hay datos todavía muy actualizados, pero probablemente en el año 2020 con la pandemia esa caída tiene que haber sido mucho más brutal, tiene que haberse profundizado. Para colmo, los directivos cantaron a bombo y platillo el año pasado que entre 2014 y 2020 la terminal portuaria de Mariel había movido 2 millones de TEU, sí, la unidad de medida esta que se usa mucho en el transporte marítimo, equivalente a un contenedor de unos 20 pies, cerca de un poco más de 6 metros. Bueno, pues dijeron a bombo y platillo que habían movido 2 millones de TEU, aunque el logro se desdibuja, señoras y señores, si se compara, por ejemplo, con República Dominicana y Costa Rica, que procesan esa misma cantidad en solo 2 años. O sea, al puerto de Mariel le tardó 6 años, de 2014 a 2020, mover lo que Dominicana hace en 2, y Costa Rica también. Entonces, el secretismo, el triunfalismo, los globos inflados no nos dejan ver la realidad, pero la realidad está ahí, y uno de estos detalles es la paralización de la construcción de las casas de algunos de los directivos del puerto de Mariel, lo que significa que la obra faraónica, la gran pirámide que nos iba a donar Raúl Castro al país, resulta que o está muy por debajo de los pronósticos, o está atravesando ahora mismo una crisis, o simplemente todo aquello fue algo para distraernos, para hacernos creer que íbamos a tener un puerto funcional, íbamos a tener un corazón comercial económico ubicado en el Mariel. Bueno, me extendí un poco en el primer tema, me voy a dar el segundo sorbito del día, así que me sirvo un poco más. Es miércoles y el cuerpo necesita mucho café para continuar informativamente. Con esto paso a otra cuestión que tiene que ver con la pandemia y los controles. Ya saben que estos regímenes autoritarios se sienten en su salsa cuando están en estados de emergencia, en estados excepcionales en que pueden prácticamente recrudecer aún más, dar una vuelta de tuerca a los controles, la vigilancia y la represión. Y eso es lo que está pasando en Cuba, en muchos lugares también. Pero como aquí ya partíamos de una sociedad muy vigilada, de un régimen muy autoritario, pues entonces ya los grados que está tomando la situación son prácticamente asfixiantes. Y esto lo estamos viendo en Santi Espíritus, al centro de la isla, donde la policía comenzó este martes un control aleatorio de identidades. Sí, en lo mismo en la calle que en los centros comerciales, usted puede estar caminando y de pronto un policía le pide su carnet de identidad para comprobar si usted tiene alguna multa relacionada con violaciones de precios y normas por COVID-19. O sea, si en los últimos meses usted se ha convertido en un infractor de algunas de esas medidas de emergencia y todavía no ha pagado la multa. ¿Saben cómo se llama la operación policial que ya ha empezado este martes en Santi Espíritus? Operación Responsabilidad, y se trata, según ellos, de un mecanismo de inspección que presupone la culpabilidad, bueno, esto ya lo pongo yo, la culpabilidad de todo ciudadano que transite por calles y centros comerciales. O sea, usted es culpable hasta tanto no enseñe su carnet de identidad y se pruebe que usted es inocente y no tiene ninguna deuda, ninguna multa que no haya pagado. Y esto lo cuentan en la prensa oficial de Espirituana como lo más normal del mundo, cuando en realidad significa otra amputación de derechos ciudadanos, el derecho a caminar libremente por las calles de nuestro país sin ser tomados como delincuentes, como prófugos de la justicia,
como gente que ha violado la ley. Así que esta medida que ha empezado en Santi Espíritus, me temo que puede seguirse extendiendo a toda la isla en este momento de excepcionalidad que este régimen autoritario está aprovechando para apretar las clavijas de la represión en Cuba. Me voy rápidamente comentándoles que hemos vivido los peores días de la pandemia, una semana aciaga, muy aciaga en Cuba, donde los números pues siguen subiendo, incluso los pronósticos oficiales, que siempre están un poco maquillados, ya dan cuenta de que vienen días difíciles, y los últimos 7 han sido los peores desde que se inició la pandemia en Cuba hace más de un año. Así lo han tenido que reconocer incluso las autoridades sanitarias al señalar un promedio diario de 1.210 nuevos contagios y 10 fallecidos. O sea, el promedio en la última semana ha sido de 1.209 nuevos casos diarios, 1.210 nuevos casos diarios y 10 fallecidos. Así que a cuidarse mucho. Y hablando de cuidarse, me voy a despedir en este programa recomendándoles una exposición virtual en un año en que prácticamente no hemos podido ir al cine, a los museos, a los centros nocturnos, a ningún lugar, al teatro. Bueno, pues hay una exposición virtual que se llama Museos de Arte en Cuba, diálogo entre colecciones. Entre el 18 de mayo y el 31 de mayo, el Museo Nacional de Artes Decorativas, ubicado en La Habana, ofrece esta exposición de piezas representativas de los museos de arte de todo el país a través de las redes sociales. O sea, puede disfrutarlas en el mundo virtual. Sí, en un año que hemos pasado casi todo el tiempo entre la casa y la cola, hay un momento, un pequeño espacio para disfrutar de buen arte. Muchas gracias esta mañana, que será jueves, ya saben, mi día preferido de la semana.